reading from the book. Lectura del libro del Eclesiástico. My son, when you Hijo come to mío, serve the cuando Lord, te acerques al temor de Dios, prepárate para las pruebas. prepare yourself. Mantén el corazón firme. Be sincere. Sé valiente, no te asustes en el momento de la prueba. and receive the word. Pégate a él, no lo abandones, Disturbed y al final adversity. serás enaltecido. Wait on God. Acepta cuanto te suceda. Aguanta enfermedad y pobreza, Thus will you be wise porque in all your ways. el oro se acrisola en el fuego, y el hombre que Dios ama en el horno de la pobreza. Fortune, be patient Confía en Dios, que Él te ayudará. silver or tested. Espera en Él, Worthy people, y te allanará el camino. humiliation. Los que temen al Señor esperen en su misericordia, y no se aparten para no caer. Keep his fear. Los que temen al Señor confían en Él, You who fear que no retendrá su salario hasta mañana. turn not away, lest Los que temen al Señor you esperen bienes, gozo perpetuo y salvación. you who fear the Lord Fíjense en las generaciones pretéritas. mercy. ¿Quién confió en el Señor y quedó defraudado? And your hearts will be enlightened. ¿Quién esperó en Él y quedó abandonado? Generations long past. ¿Quién gritó a Él Has anyone hoped, y no fue escuchado? disappointed? Has anyone Porque el Señor es clemente y misericordioso. has anyone called upon him and Perdona el pecado compassionate and merciful y salva del peligro sins? He saves in a time of quien trouble. acuden He is a protector a Él. to all who seek him in truth. Verbum Domini. Commit your life to the Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. take delight in Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. the Lord watches over the lives El Señor vela por los días de los buenos, y su herencia durará siempre. put to shame No se agostarán en tiempo de sequía, en tiempo de hambre se saciarán. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. turn from evil and Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. salvation of the just is from the Lord El Señor es quien salva a los justos. of distress. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra. Delivers them Los libra de los malvados y los salva, porque se acogen a Él. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me, and I to the world. Bendita es la cruz de Jesucristo que nos trajo la salvación a este mundo.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Jesus and his disciples En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon del monte y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, the Son of Man, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. and 3 days Y after después de muerto a los 3 días resucitará. rise. But they did not Pero no entendían aquello and they were y les afraid. daba miedo preguntarle. They came to Capernaum. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, What were you arguing? ¿de qué discutían por el camino? But they remained silent. Ellos no contestaron, They had been discussing pues por el camino habían discutido quién era el más who was the importante. greatest. Then he sat down, Jesús se sentó, called the 12. llamó a los 12 y les dijo, If anyone quien wishes quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. taking a child, he Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, whoever receives el que acoge a un niño como este en mi nombre, receives me, me acoge a mí. and whoever receives Y el que me acoge a mí, receives not me, but no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. verbum Domini. Dr. Tim Flanagan El is doctor a professor Tim Flanagan at Brown Medical es School, un profesor en la Facultad de Medicina Brown Providence, y Rhode doctor en Providence, Rhode Island. Island, and he is also a Catholic. Y él también es un diácono católico, tiene 5 hijos. He talked about the experience of suffering in Y his él habla acerca de la experiencia del sufrimiento en sus pacientes. Su especialidad es enfermedades infecciosas, disease and patients. el sufrimiento que él ve en los pacientes y su correlación con la fe. And he said this, he said Y él dice lo siguiente, talk about en la Facultad de Medicina uno puede hablar de cualquier cosa, nada más no mencionen a Dios o la oración. faculty gets very nervous when La docencia se pone muy nerviosa cuando estos temas salen a colación. school is to describe everything El impulso en la Facultad de Medicina es explicar todo en función de nuestros procesos biológicos, pero somos mucho más que carne y sangre. and with his patients he said Y con sus pacientes dice él es muy abierto, que él es diácono católico en Rhode Island. Catholics in the state of Rhode Island También conoce a muchos católicos en el estado de Rhode Island, así que él es muy abierto sobre esto. Y él siempre sugiere a sus pacientes que se adentren más en su propia fe, cualquiera sea. Nadie nunca se ha visto ofendido. Siempre trato de acercarme a mis pacientes de una forma sin emitir juicio. I encourage those who are alienated Insto a aquellos que están alejados de la fe a que vuelvan a investigarla y les digo que Dios los ama. isolation and alienation is so common. El aislamiento y la enajenación es muy común en las enfermedades médicas. Tener el apoyo de otros en una comunidad de fe es algo hermoso y no cuesta nada. I also tell them that we're all alone. También les digo que todos estamos solos a veces y necesitamos apoyo. Natural just in that conversation. What was in 2015 Fue en el 2015, recordarán, el virus crisis that was going Ebola, la crisis del virus Ebola que hubo en África Occidental. Él viajó allá como voluntario, como médico, durante 2 meses. Y él cuenta, en el África Occidental, la fe es una realidad sólida como la roca. La gente reza y le canta a Dios todo el tiempo. Es algo hermoso. Como estadounidenses, nosotros volvemos todo algo intelectual, pero ellos viven su fe. Y luego cuenta que él because he was afraid he was going to catch aprendió un mayor respeto por el miedo, porque él tenía miedo de contagiarse del virus del ébola y rezaba con más intensidad, pero en especial se vio conmovido por las enfermeras de Liberia
era en Liberia donde estaba. Ellas se vieron afectadas especialmente. Era peligroso para ellas ayudar a los enfermos porque a menudo ellas se enfermaban. Ellas eran los verdaderos héroes. Todos los días regresaban a trabajar. Su fe les daba valor. Fue por causa de su fe que tenían ese valor para superar el obstáculo de sus propios miedos. Pero algo que quiero relacionar en particular con la primera lectura de hoy del libro del Eclesiástico, él dice, como médico, uno encuentra sufrimiento y angustia humanos. Uno o bien entiende el amor del Señor en medio del sufrimiento humano, o, como algunas personas hacen, rechazan a Dios. Mi opinión personal es que el Señor ya llama a aquellos que sufren para que estén más cerca de Él, incluso si no tienen un gran entendimiento intelectual de Él. Y luego ofrece el ejemplo de que Él también siempre trabajó con pacientes de VIH y Él estaba en San Francisco en los años 80 y conoció a un hombre que tenía VIH, había estado viviendo un estilo de vida homosexual en San Francisco y se había alejado de la iglesia. Estuvo en el hospital 6 semanas con una infección. Y cuenta, en medio de su sufrimiento, él acudió a nuestro Señor y rezó el rosario cada día con su madre. Y a partir de esto él dice, aprendí una gran lección, que el Espíritu Santo no tiene que vivir con nuestras nociones preconcebidas. Siempre me sorprende el poder penetrante de la gracia. Uno no tiene todas las respuestas todo el tiempo. El Espíritu Santo a menudo está presente en situaciones donde uno no lo esperaría. Pero en ello, cuando habla de la realidad de la angustia humana y el sufrimiento humano, es parte de nuestra realidad humana aquí en la tierra. Él dice, o bien uno entiende el amor del Señor en medio de ese sufrimiento, uno ve que uno está siendo llamado para acercarse más al Señor, u otros eligen rechazar al Señor. Y su opinión personal es que el Señor llama a aquellos que sufren para que estén más cerca a Él, incluso si no tienen una gran comprensión intelectual de Dios. Empiezo con esto porque estamos leyendo el libro del Eclesiástico ahora hasta el miércoles de ceniza. Y este libro también tiene otro título, el Sirach. Eclesiástico significa el libro de la iglesia. Es un libro que usualmente se usa para preparar a aquellos que están preparándose para bautizarse o aquellos que acaban de bautizarse en la iglesia. Y es comprensible porque tenemos unas verdades espirituales hermosas y básicas en este libro del Eclesiástico. Recuerdo haber hablado con uno de nuestros empleados que había empezado a leer el libro del Eclesiástico. Nunca lo había leído antes. Y me dijo, es un libro hermoso, verdaderamente. Tiene muchas verdades hermosas en ese libro. Así que quizá ustedes también quieran hacer eso en este tiempo, tomar el libro del Eclesiástico, leerlo y meditar sobre él. Solo unos cuantos pensamientos sobre la lectura de hoy. La lectura de hoy saca a relucir la realidad de la angustia y el sufrimiento humanos. Pero, ¿qué es lo que escuchamos? Espera a Dios con paciencia. Aférrate a Él. No lo abandones. Y al final serás enaltecido. Creo que hay un dicho rabínico que dice, esa persona, ¿cómo puede saber? Nunca ha sufrido. Si hay algo acerca del sufrimiento, es que lo lleva a uno hacia una sabiduría y contemplación más profundas de las realidades eternas, de los verdaderos principios, de lo que verdaderamente tiene valor en esta vida. Y eso es algo que el sufrimiento a menudo logra. Nos hace mirar que estamos viviendo en un nivel superficial y ahora estamos mirando la realidad más profunda de lo que significa la vida, de cuál es el propósito de uno en la vida, de cuál es la meta de uno en la vida, como hablé ayer. Así que hay que mantener la paciencia con Dios, ser valientes, pegarnos a Él, no abandonarlo. Al final seremos enaltecidos. Acepta cuanto te suceda. Aguanta enfermedad y pobreza.
crushing misfortune, be patient. Confía en Dios, For in fire, gold and silver are tested. porque el oro se acrisola Worthy people en el are fuego crucible of y el humiliation. hombre que Dios ama en el horno de la pobreza. Confía en Dios, que Él te ayudará. Trust in him. Espera en Él y te allanará el camino. Peter Crave gave a talk about Peter the Kraft existence of dio una God. charla acerca de la existencia de Dios y en esa charla dijo que en realidad hay un Argument solo argumento verdadero en contra de la existencia de Dios y against believers los creyentes have some answer tienen que for tener this alguna objection. respuesta In fact, para esa he said, objeción. in De fact, hecho, él Thomas dice, Aquinas, Santo Tomás de Aquino, back in the 13th en century, el siglo identified XIII ya había identificado este argumento en contra de la existencia de Dios. in fact, it's a bit in his De Summa hecho, Theologica, his en la Suma Teológica, su gran obra de teología, es la primera pregunta que él aborda. Así que Santo Tomás, he has these different él questions. tiene diferentes preguntas y comienza primero con las objeciones a la existencia de Dios. Comienza con las objeciones y luego las responde. What is the objection? Entonces, ¿cuál es la objeción? Really the only real La objection. única objeción real, el problema del mal. God is good, why Si is Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? why is there suffering? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué hay angustia? And so Christians have to have Así que los cristianos tienen que tener alguna respuesta para eso. Siempre hay un misterio en torno al sufrimiento, eso lo sabemos. Sin embargo, al mismo tiempo podemos decir, bueno, solamente un ser libre es capaz de amar and a free being y un ser libre también es capaz de cometer el mal. Así que ese es uno de los elementos del mal en el mundo, las decisiones personales que la gente toma hacia el mal. Pero también podemos hablar de los desastres naturales. ¿Qué tal todo ese tipo de cosas? and what we can say is Y lo que podemos decir es, weren't if there wasn't si no hubiera angustia y sufrimiento y todas esas cosas que sufrimos aquí en la tierra, be courageous, ¿podríamos tener valor verdaderamente? overcoming fear, ¿Superar el miedo? really ¿Podríamos verdaderamente confiar? passion, ¿Podríamos tener compasión hacia aquellos que no se ven aquejados? ¿Seríamos capaces de perseverar? ¿Podríamos practicar la paciencia? so it is in this life, Así pues es en esta vida, the book of Sirach says, como el libro del Eclesiástico dice, gold and silver pues porque el oro se acrisola en el fuego. crucible of humiliation. And I often hold up the example of Saint Y a menudo ofrezco el ejemplo de San Maximiliano Kolbe. Fue en el campo de concentración la experiencia más horrible, imaginable, que su amor verdaderamente llegó a su cima, tanto en su propia paciencia como en el sufrimiento, con la generosidad y compartiendo la poca comida que tenía, su consejo y dándole ánimo a la gente para que no odien, porque solo el Dios, solamente el amor crea. Y finalmente entregó su vida a cambio de la vida de aquel prisionero que había recibido sentencia de muerte. Así que es en ese entorno que algo florece, que hay una virtud, que hay una caridad que florece en ese entorno. Y también el libro del Eclesiástico nos dice lo siguiente, nos dice, tengan esperanza en cosas buenas. La esperanza es capaz de ver la recompensa que Dios nos ha prometido. Es una virtud teológica. Hemos recibido fe, así que el Señor nos da este conocimiento para que veamos más. Y nos da esperanza, porque podemos ver que la vida no carece de significado, que no acaba en la tumba, sino que podemos ver cosas más desde la perspectiva eterna. Esperen cosas buenas, nos dice el libro del Eclesiástico. Pues esperen la felicidad. Y luego nos dice, estudien las generaciones pasadas. ¿Quién confió en el Señor y se quedó defraudado? Recordemos todos los santos de la historia. Alguno de ellos tuvo una vida fácil desde el comienzo hasta el final, que no hayan tenido tribulaciones ni dificultades. No, sino que fue justamente en esas cosas que su santidad creció, cuando se aferraron al Señor, como nos exhorta el libro del Eclesiástico, cuando permanecieron firmes, cuando estaban tristes, permanecieron pacientes incluso en medio del infortunio.
La semana pasada recibí una carta de una señora sufferings que tiene sus propios sufrimientos of a number of sorts. por diferentes tipos de razones. Y al final de la carta escribió algo que me llamó la atención. Si alguna vez han visto Calendar, she's el calendario perpetuo de la Madre Angélica, tenemos un calendario donde hay frases de la Madre para cada día del año. Así que aquí hay una frase que a ella le gustaba en especial. Es del 25 de abril. mother's words. Las palabras de la Madre. If you have a problem in Si your tienes un problema en la vida that you can't fathom que or no understand, puedes entender, you need to examine your prayer necesitas life. examinar tu vida de oración, no el problema. If you have a problem in Si your tienes un life problema en tu vida que no puedes entender, you need to examine your prayer necesitas examinar tu vida de oración, no el problema. Because in prayer we come Porque en la oración llegamos a entender que Dios es todo bueno He only permits evil only because he can bring a y greater que good out of it. His goodness Él is solamente permite el mal porque es capaz de sacar algo más bueno de ello. Peter Crave says, De hecho, Peter okay, Crave so dice, we're bien, presented with the problem se of nos evil. presenta el problema del mal. Atheists, Los ateos lo mencionan, pero ellos tienen que respondernos, ¿por qué hay tanto bien en el mundo? they have no answer for No that. tienen respuesta para ello. Why are there the lives ¿Por of qué tenemos las vidas de los santos? Hombres y mujeres que viven las virtudes heroicas. for love, ¿Por qué hay tanto amor? beauty? ¿Por qué hay belleza? Why ¿Por qué hay tanto bien en el mundo? Sí, tenemos el problema del mal, we can say, well, God pero podemos decir, bueno, Dios es tan bueno y tan grande en su bondad, es fuente de todo lo bueno, that he only permits that only que solamente permite eso porque al final es capaz de sacar un bien mayor de ello. Él no se ve abrumado por el mal. the eternal perspective. Y con la perspectiva eterna, como San Pablo señala, Says we're going to say él dice, nothing vamos a decir, esto no fue nada, lo que vivimos en esta vida no fue nada, a comparación del bien que Dios nos otorga ahora. so they have no answer to that. Why is Así que no tienen respuesta para eso. ¿Por qué hay tanto bien en el mundo? Eso es lo que proclamamos. so Jesus did not do Así que away with Jesús suffering. no eliminó el sufrimiento, él mismo predijo su propio sufrimiento, Predictions fue la of segunda de sus predicciones, de sus sufrimientos. does he say Más bien, ¿qué dice? that's going to be the end? ¿Que ese va a ser el final? No. He says in 3 days Él after dice, his death, 3 días después de su muerte, man will el Hijo del Hombre habría de resucitar. conquer sin. Él habría de vencer el pecado y la muerte. El mal no tiene la última palabra.